Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Vamos a ver un poquito hoy sobre las ciudades de Al-Ándalus, sobre cómo eran. Algo muy breve y muy sencillito y muy detallado. En la época de Al-Ándalus, pues las ciudades de la península tuvieron un auge tremendo y estaban entre las más importantes. Estaban fuera de Andalucía, había ciudades como Toledo y Zaragoza que tuvieron mucha importancia, pero las más importantes estaban en Andalucía, en lo que hoy es el territorio de Andalucía, como por ejemplo Sevilla, Granada y mucho más importante Córdoba. Pues bien, estas ciudades tenían unos elementos que vienen en el libro y que os voy a comentar un poquillo, ¿vale? Primero, todas tenían un alcázar. El alcázar es un castillo fortaleza. Si os dais cuenta, hoy en la mayoría de los pueblos de Andalucía hay un castillo. Bien, algunos no, pero muchos vienen de la época en la que los musulmanes estuvieron aquí en la península. Otra parte importante era la muralla, una muralla con la que rodeaban toda la ciudad o por lo menos el centro o las partes más importantes de esas ciudades estaban rodeadas por una muralla que tenía un sistema defensivo para los enemigos, para defenderse de los enemigos. Otra parte que había en la ciudad eran los arrabales. Los arrabales eran barrios que estaban en las afueras de la gente más humilde y más pobre. Después tenemos el Zoco, que era la plaza más importante de la ciudad, donde se realizaban los mercados y donde era también un centro de reunión de la gente, donde la gente se reunía para hablar y para charlar y para comentar las noticias. Antes no había periódicos, internet, móvil. Si te querías enterar de algo tendrías que ir al Zoco a informarte y a hablar con la gente, con las demás personas. Y por último estaban las mezquitas. Las mezquitas era el gran lugar de oración para los musulmanes y no solo de oración, sino también para estudiar el Islam. Bien, estas eran las partes más importantes de las ciudades de Al-Ándalus. Ahora vamos a ver un poquito sobre el arte andalusí. Los musulmanes desarrollaron mucho más la arquitectura que otras artes, como la pintura o la escultura. En otras civilizaciones tuvieron más importancia la pintura o la escultura, pero en la época musulmana el arte más destacado fue la arquitectura. En la arquitectura mezcla elementos árabes propios de los musulmanes con elementos romanos y con elementos visigodos, que acordaros que eran los que estaban en la península antes de que llegaran los musulmanes. Bien, es una prueba de que el pueblo musulmán pues era un pueblo abierto y lo que hacía era incorporar técnicas y elementos que se encontraban de otras civilizaciones, las incorporaban para utilizarlas ellos mismos. Si bien pues, a lo largo de la historia hay algunas civilizaciones o algunos imperios que se destacan por desechar todo lo que no tenía que ver con ellos, los musulmanes al contrario recogen lo que les parece más interesante y lo adaptan a su propia cultura, como pasa con la arquitectura. Bien, pues construían los edificios con materiales baratos, por ejemplo yeso, ladrillo, también madera, y para disimular, digamos, un poco el aspecto pobre de estos materiales, lo que hacían era que las fachadas hacían unas decoraciones muy pormenorizadas, muy detalladas y muy ricas. Y en estas decoraciones pues introducían elementos vegetales, elementos geométricos y también pequeñas partes del Corán escritas las utilizaban para decorar, para labrar estas fachadas y hacer, digamos, con esa decoración tan rica, disimular un poquito los materiales pobres con los que construían. Uno de los edificios más importantes, ya sabéis, que construían estos musulmanes eran las mezquitas. Y dentro de Andalucía tenemos la mezquita de Córdoba como posiblemente el edificio, digamos, referencia de la época musulmana en España. La mezquita de Córdoba se empezó a construir en el año 786, aproximadamente entre 70 y 80 años después de la llegada de los musulmanes a la península ibérica. Se empezó a construir en este año, pero luego se le realizaron varias ampliaciones. Conforme la ciudad crecía,
pues también había una necesidad de ampliar esta mezquita, que era el centro, ya sabéis, de oración y para estudiar el Islam también. Y llegó, para que os hagáis una idea, llegó a ser la segunda mezquita más grande del mundo, solo después de la que había en la ciudad de la Meca. En la mezquita hay muchos elementos, entre los principales y los que vienen en vuestro libro para que empecéis a conocer un poquito, están el patio que normalmente siempre tenía una fuente y era el centro de reunión para lavarse, sobre todo también antes de realizar las oraciones. En Córdoba es muy famoso el patio de los Naranjos, que está en la mezquita. También había en las mezquitas un alminar. El alminar era una torre desde donde se llamaba a la oración a las personas que iban a entrar a la mezquita. Es algo parecido, pues en las iglesias cristianas, la torre con la campana anuncia que va a empezar la misa. Pues el alminar de las mezquitas es algo muy parecido. Después tenemos también la sala de oración, que simplemente era el salón principal donde se reunían para rezar los musulmanes, y la quibla. La quibla se llama así a un muro sagrado que siempre estaba construido en dirección orientado a la ciudad de la Meca. Y por el momento esto es todo sobre las ciudades musulmanas y un poquito el tipo de arte, sobre todo centrándonos en la arquitectura.